Renací el día de mi boda. Al igual que en mi vida pasada, antes de que comenzara la ceremonia, la amante de Jian Sijing irrumpió en la casa de los Jian en medio del caos. Se arrodilló ante mí suplicando un título, queriendo ofrecerte a la legítima esposa. No acepté. Simplemente dije con calma, anulemos el compromiso. Entonces, ante la mirada atónita de Jian Sijing, levanté la mano y señalé a un hombre que se encontraba al final de la multitud, el hombre que en mi vida pasada, tras mi muerte, se había arrodillado y se había inclinado una vez a lo largo de los 9000 escalones del camino eterno, rezando por una nueva vida para mí. Xiaoyu, dije. Quiero casarme contigo. ¿Me tomarás como tu esposa? Cuando Jiansu irrumpió en el salón de bodas, me quedé atónito por un momento. No fue hasta que mis pensamientos se aclararon y me di cuenta de que realmente había renacido que la vi ya arrodillada, llorando lastimeramente, contando su historia entre sollozos. El general se apiadó de mí, y me retuvo en la mansión. Sé que mi estatus es bajo y que no soy digno del general, pero incluso como sirviente le suplico al general y a la madama que tengan piedad y me concedan un título que me corresponde. Levantó apresuradamente la taza de té de la mesa y me la ofreció. Aún no me había levantado el velo de novia, así que no podía verle el rostro con claridad, ni la expresión de Jian Sijing. Solo lo oí ladrar una orden: saquen a rastras a esta mujer delirante. Los invitados en el salón permanecieron en silencio. Solo el sonido de la guardia que se llevaba a Jiansu y sus gritos desesperados resonaban en el aire. En mi vida pasada, él había ordenado que la arrastraran con la misma rapidez, pero luego le restó importancia, diciendo que solo la había salvado una vez y que ella no dejaría de aferrarse a él. En aquel entonces lo amaba y tontamente le creí, hasta que supe la verdad. Aquella mujer que interrumpió mi boda, y la concubina predilecta que luego acogió en su residencia, tenían algo en común: ambas guardaban cierto parecido con la mujer que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Ante ese pensamiento, esbocé una leve y fría sonrisa y me levanté el velo de novia. La sala se llenó de asombro. Alcé la voz y esperé. Me volví hacia Jian Sijing y vi su rostro pálido de sorpresa. Entonces miré a Jiansu, cuyas lágrimas corrían como lluvia sobre flores de peral. Lentamente sonreí. Dime, ¿qué título quieres? Jian Sijing claramente no se lo esperaba. Me miró con los ojos abiertos y murmuró mi nombre, Sonli, antes de bajar la voz. ¿Qué haces? Pero lo ignoré, concentrándome en el rostro sorprendido de Jiansu. Quieres un título, pero el joven general Jian dice que dices tonterías. Si no tienes pruebas de que eres su amante, podrías perder la vida. Parecía una amenaza, pero era una advertencia, porque en mi vida pasada, la segunda vez que la vi, ya era un cadáver frío. En aquel entonces, no había pensado mucho en la causa de su muerte. Solo después de que su concubina entró en la casa y presencié sus maquinaciones de primera mano, empecé a sospechar. En ese entonces acababa de ser ascendido a subgeneral y aún dependía de mi abuelo. Naturalmente no permitiría que Jiansu arruinara su reputación y arriesgara la desaprobación de mi abuelo. Para él, por mucho que estas mujeres se parecieran a la que amaba, no eran ella y podían ser descartadas a voluntad. Pero no le permitiría salirse con la suya. Cuando Jiansu permaneció paralizado, volví a presionar. Sin pruebas. ¿Mientes? Ella negó con la cabeza con fuerza. No. El general tiene una cicatriz en el pecho causada por una flecha, y tras vacilar y apretar los dientes, en su trasero hay un lunar rojo del tamaño de la punta de un dedo. La sala estalló. Una cicatriz en el pecho podría ser un rumor, pero un lunar en un lugar tan oculto no era algo que cualquiera pudiera saber. El rostro de Jian Sijing se oscureció como la tinta bajo su brillante túnica nupcial. Me miró con el pecho agitado. Tras un largo momento exclamó con voz melodiosa: «Hay invitados. Hablaremos de esto más tarde». Pero no la escuché. Llevé a Jiansu de vuelta al centro del pasillo y le puse la mano en la de Jian Sijing. En ese caso, en nombre del anfitrión, permitiré que el joven general Jian te otorgue un título. Sin embargo, me detuve, me volví hacia él y vi que su expresión se ensombrecía aún más, y sonreí lentamente. Me temo que ya no puedo casarme contigo. Jian Sijing, rompamos nuestro compromiso. Se quedó sin aliento. Songli, ¿sabes lo que dices? La incredulidad en sus ojos casi lo hacía parecer lastimero.
Por supuesto, en su mente hasta hoy, siempre había sido yo quien lo perseguía. Nos conocíamos desde jóvenes, y lo había amado en secreto durante años. Sabiendo que amaba las artes marciales, me arrodillé frente al estudio de mi abuelo toda la noche para rogarle que le enseñara a Jian las técnicas de lanza de la familia Son. Conociendo los peligros del campo de batalla, desafié el viento y la lluvia para cruzar media Liangzhou y aprender medicina con el mejor médico de la ciudad. Aún así, me abandonó 2 veces. La primera vez cuando mi prima Suxiang y yo fuimos secuestrados por bandidos, decidió salvarla. La segunda vez, en las mismas circunstancias, su concubina favorita y yo fuimos capturados por guerreros Kun. Cuando una flecha voló hacia nosotros, blandió su espada para protegerla, pero me dejó con la flecha en el pecho con la cara destrozada y mi vida convertida en sangre y polvo. Para él, yo no era más que una brizna de hierba pisoteada. En esta vida, ¿cómo podría volver a desearlo? Miré a Jian Sijing y vi la incredulidad en sus ojos, pero mi mirada se desvió, recorriendo a la multitud. No tardé mucho en encontrarlo al fondo, el hombre apretando los puños en silencio con los ojos ligeramente rojos, como si contuviera una oleada en su corazón. Me quité la corona de fénix de la cabeza y la dejé caer al suelo. Entonces, sin dudarlo un instante, caminé entre la multitud hasta llegar a él. Xiao Yu, hoy anulo mi compromiso y me caso contigo. ¿Me tomarás como tu esposa? Claramente no se lo esperaba. Sus ojos se abrieron de par en par, su expresión aturdida, su voz temblorosa. ¿Tú qué dijiste? Su reacción no me sorprendió. Aunque nos conocíamos desde hacía años, nunca habíamos sido cercanos. Desde el día que nos conocimos, no habíamos dicho más de 20 frases en total, 3 de ellas la noche anterior. Esa noche salí a tomar el aire bajo la luz de la luna y lo encontré desplomado, borracho, frente a la puerta de la residencia Son. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Dijo: Son Li, debes estar feliz. Respondí: gracias. Entonces murmuró de nuevo con un fuerte olor a vino, casi para sí mismo: debes estar feliz. En mi vida pasada, no había comprendido el peso de esas palabras. No fue hasta 3 años después de mi muerte, cuando mi alma errante permaneció a su lado. Lo vi desollar y coser, pieza por pieza, restaurando mi rostro destrozado. Lo vi dormir abrazando mi cadáver congelado. Lo vi arrastrarse paso a paso, reverencia a paso, por los 9000 escalones del camino eterno, implorando al cielo mi próxima vida. Solo entonces empecé a comprender que me había amado en silencio durante años, pero nunca me lo había dicho. E incluso ahora, cuando se lo pedí abiertamente, solo pudo sonrojarse y evitar mi mirada. No respondió, pero yo no tenía prisa. Entre los murmullos de los invitados, volví a preguntar: ¿te casarías conmigo? Sus labios se separaron, esta vez seguro que hablaría. Pero de repente alguien me agarró el brazo con fuerza. El dolor me hizo fruncir el ceño. Me giré y me encontré con la mirada sombría de Jian Sijing. Son Li, soy quien acaba de casarte. Soy tu esposo. Jian Sijing, el joven general adjunto guapo de rasgos finos como jade tallado. Siempre había sido sereno y reservado, con sus emociones bajo control. Ni siquiera en mi vida pasada lo había visto tan sombrío. Su pecho subía y bajaba violentamente. Su mirada era tan penetrante que cortaba, pero su voz se forzaba a una suavidad suplicante. Son Li, el matrimonio no es un juego. Hoy es el día de nuestra boda, retráctate de lo que acabas de decir y fingiremos que nada de esto ha pasado. De acuerdo. Sus palabras sonarían sinceras a cualquiera que desconociera la verdad. Si no hubiera vivido todo en mi vida pasada, tal vez me habría dejado engañar por esta muestra de profundo cariño. Pero ahora, ¿cómo podía creerle? Reí fríamente por dentro y estaba a punto de responder, cuando de repente alguien más agarró su mano. Xiao Yu dio un paso adelante, colocándose entre Jian Sijing y yo. Agarró la muñeca de Jian Sijing con tanta fuerza que se le marcaron las venas del dorso de la mano. Hace apenas unos momentos no podía mirarme a los ojos, pero ahora, frente a Jian Sijing, no mostraba ni rastro de miedo. Se paró frente a mí impidiéndome ver su rostro, pero podía oír su voz, firme pero con autoridad. Déjame ir. Son Li dijo que me eligió. No me sorprendió la respuesta de Xiao Yu. Al fin y al cabo, él nunca se traga su ira.
Al contrario, era un hombre de profundas reflexiones, que no actuaba según las expectativas de nadie. Lo único que había ocultado a la perfección eran sus sentimientos por mí, sin permitir jamás que me perturbaran. Al contemplar su espalda recta e inflexible, algo en mi corazón se conmovió. La voz de Jian Sijing lo interrumpió acusándolo: ni siquiera siendo un príncipe puede secuestrar abiertamente a la esposa de un oficial de la corte. Finalmente me solté. Jian Sijing, dije en voz baja, dando un paso al frente para mirarlo a los ojos. No se está agarrando. Simplemente ya no te quiero. Su rostro se congeló. Instintivamente me agarró de nuevo, pero me aparté. A espaldas de Xiaoyu, su tono se tornó un poco urgente. ¿Será por esa mujer de dudosos antecedentes? Son Li, puedo explicarlo. Arqueé una ceja. Antecedentes dudosos. ¿Explicar qué? Que no hay nada entre tú y ella. Que lo que dijo sobre las marcas ocultas en tu cuerpo era mentira. O que su parecido con mi prima Suxiang es pura coincidencia. Mis labios se curvaron levemente. Jian Sijing, puedes engañarte a ti mismo pero no a mí. Y si ella tiene un fin prematuro más adelante, lo tomaré como tu mala conciencia. Para cuando llegó mi abuelo, los invitados ya se habían dispersado de la casa Jian. Debió haber oído la historia antes de venir. Con solo mirar a Changsu, al ver los pocos puntos de similitud con Suxiang, lo entendió todo. Con una mirada fría a Jian Sijing, los llamó a él y a Xiaoyu al estudio. Hablaron durante media hora. Al salir, solo me dijo una cosa: no te preocupes. El matrimonio quedará suspendido por ahora. Me fui con él en su carruaje. Antes de partir, Jian Sijing, claramente reacio, intentó seguirme y llamarme, pero Xiaoyu se adelantó, bloqueándole el paso. Cuando miré hacia atrás, solo vi la mirada de Jian Sijing, contenida pero reticente, mientras las palabras se le ahogaban en la garganta. Incluso mientras nos alejábamos, aún sentía esa mirada ardiente clavada en mi espalda. A decir verdad, si Changsu se hubiera atrevido a causar semejante escena hoy, si no lo hubiera hecho público deliberadamente, probablemente habría terminado como en mi vida pasada, con ella silenciada en secreto. Mi abuelo seguramente también lo entendía, pero no me regañó. Siempre me había apreciado. Desde la muerte de mi padre en el campo de batalla, jamás había permitido que sufriera injusticia alguna. Incluso esta vez, cuando anulé obstinadamente mi compromiso matrimonial frente a todo el banquete y elegí públicamente a otro hombre como esposo, no me reprendió. Solo preguntó con calma: ¿lo has pensado bien? ¿De verdad quieres casarte con el príncipe? No respondí de inmediato. Simplemente me apoyé en él cerrando los ojos, dejándome consolar como lo hacía de niña, mientras su mano me acariciaba suavemente la espalda. Antes, incluso cuando había causado un alboroto en la casa Jian, no había sentido ni rastro de miedo. Pero ahora, al oír el fuerte latido de su corazón, al sentir su calor, sentí un repentino escozor en la nariz y casi lloré. En mi vida pasada, cuando las fuerzas Kun atacaron, el paso de Lonyu fue asediado. Suxiang planeó incriminar a mi abuelo y al príncipe Yi, falsificando un edicto imperial. Sin órdenes, movilizaron tropas y cometieron una grave ofensa. Mi abuelo fue ejecutado y a Suxiang le dieron una copa de vino envenenado. Desde entonces, no me quedó familia. En esa vida, me había dedicado por completo a Jian Sijing, dejando pasar innumerables oportunidades de apreciar los lazos que realmente importaban. Estuve sola por mucho tiempo, y lo lamenté por igual tiempo. Ahora, en los brazos de mi abuelo, oyendo su voz, feliz en su corazón pero fingiendo severidad al reprenderme: ya eres una jovencita adulta. ¿Por qué sigues haciéndote la consentida? Mi corazón por fin se tranquilizó. Murmuré: todavía no estoy casada. No soy una jovencita adulta. Un momento después, creí oírle reír entre dientes. Bien. La hija de la familia Son, ya sean los Jian o el príncipe Yi, puedes casarte con quien quieras. Y aunque dijo con tanta ligereza que podía casarme con cualquiera sin temor a las burlas en todo Lianzhou, mi reputación nunca había sido impecable. Al día siguiente, la historia de una novia obligada por su amante a anular su matrimonio durante la boda se extendió por toda la ciudad. Al amanecer, los rumores corrían por todas partes. Por la tarde, Cheng Su estaba arrodillada ante las puertas de la residencia Son.
Cuando salí, ya llevaba allí un buen rato, la multitud de curiosos crecía constantemente. No supe exactamente qué había sucedido después de que salí de la casa de los Jian la noche anterior, pero en tan solo una noche había cambiado su testimonio y ahora estaba desplomada en el suelo, sollozando. Ayer acusé falsamente al joven general Jian y arruiné tu matrimonio. Mi crimen es grave. No pido tu perdón, solo que no lo abandones por mi culpa. Arqueé una ceja. Estaba claro que había venido a interceder por Jian Sijing. Tras el alboroto de anoche todo Liangzhou lo sabía. Sospechaba que la matara o no, sin duda no la acogería ahora. Mi abuelo ya le había prohibido verme durante ese tiempo. Enviar a Chen Su para que revirtiera su historia y me suplicara no me sorprendió. En cuanto a cómo una mujer que había irrumpido en una boda para exigir un título podía retractarse tan sumisamente en menos de un día, una simple mirada a su rostro me indicó que probablemente había sido amenazada. Ya no me importaba si era intimidación o soborno. La miré allí arrodillada y dije con serenidad, si no recuerdo mal, mi abuelo me había devuelto el contrato matrimonial y los regalos de compromiso esta mañana. El joven general Jian y yo ya no tenemos ningún vínculo. Al hablarme de separación, ¿no estás manchando mi reputación? Claramente no esperaba que dijera eso. Su rostro se congeló de la sorpresa. Después de un momento murmuró, pero tú y el joven general, claro. Casi dijo que estábamos profundamente enamorados, pero debió de darse cuenta de algo pues se cayó de golpe. Después de todo, si Jian Sijing me amaba de verdad, ¿cómo pudo tener una amante fuera? Volvió a abrir la boca, pero la interrumpí. Sea lo que sea que Jian Sijing te haya enviado a decir o hacer, regresa y díselo. Si vuelve a molestarme, no seré cortés. Creí haber sido suficientemente claro. Si ella tuviera algo de sentido común, incluso estando ahora amenazada y atrapada por él, aún podría encontrar la manera de retirarse con algo de dignidad. Después de todo, tenía la única ventaja de parecerse, en parte, a la mujer que él albergaba en su corazón. Pero para mi sorpresa se quedó paralizada y, de repente, empezó a reír. Sus mejillas aún estaban surcadas de lágrimas, pero la risa era salvaje, frenética, casi grotesca. Murmuró una y otra vez, ¿cómo pudo ser así? ¿Cómo terminó así? Claramente no dijo eso. Me mintió. Entonces su mirada se volvió cruel, con veneno en su voz. Si no tengo escapatoria, me aseguraré de que pruebe lo que es rogar y que me lo nieguen. En un instante sacó un cuchillo de la manga y se abalanzó sobre mí. No esperaba que Chen Su intentara matarme, y mucho menos que lo hiciera justo delante de las puertas de la familia Son. Todo pasó rapidísimo. Instintivamente le di una patada fuerte, haciéndola caer al suelo. La familia Son había sido general durante generaciones. Incluso siendo mujer, había entrenado artes marciales durante años. En el campo de batalla matar habría sido una tarea difícil, pero contra una mujer débil como Chen Su, no tuve ningún problema. Cayó al suelo pero no terminó, y alargó la mano para volver a tomar el cuchillo. Le pisé la mano arrancándole un grito. Entrecerrando los ojos dije con frialdad, si me hago a un lado para que Jian Sijing te conceda un título, me lo agradecerás. Me escupió. Agradecido. Ja. Tú y él han estado conspirando desde el principio, usándome solo como excusa para romper el compromiso. Hablando de ceder ante mí, no creas que no conozco tus sucios planes. Me quieres muerto. Convencida de que estaba conspirando con él, se abalanzó sobre mi garganta. Por supuesto que no la dejé acercarse. Estaba a punto de sujetarla. De repente su cuerpo se puso rígido y luego se desplomó inconsciente en el suelo. Detrás de ella, como si hubiera surgido de la nada, estaba Xiaoyu. Me preguntaba quién era ese al que Chen Su no dejaba de referirse. Pero cuando vi el rostro impasible de Xiaoyu mientras ordenaba que la enviaran de vuelta a la residencia de Jian Sijing, la verdad me cayó en la cuenta. Por supuesto sin nadie que moviera los hilos, una lavandera sin poder, por muy favorecida que fuera, jamás se atrevería a irrumpir en el salón de bodas de un hombre como Jian Sijing para exigir un título. Solo podía haber sido enviada. Quien la hubiera enviado debía tener una posición superior a la de Jian Sijing, lo suficientemente alta como para que confiara en él sin reservas. Y en todo Liangzhou, solo había dos personas así, mi abuelo o el príncipe y Xiaoyu.
Con razón me acusó de conspiración. Si yo fuera ella, al verme romper mi compromiso en el salón nupcial para elegir a Xiaoyu, habría pensado lo mismo. No había pensado preguntar si lo sabía o no, me daba igual. Pero él no tenía intención de ocultarlo. Mirándome a los ojos con total franqueza, lo admitió por su propia voluntad. Lo siento. Ayer fui yo quien la envió a la residencia Jian. Me quedé atónito. No esperaba que Xiaoyu confesara tan fácilmente. Ahora que lo pienso, en mi vida pasada probablemente hizo lo mismo y envió a Cheng Su a advertirme. Pero en aquel entonces, mis ojos estaban cubiertos por el velo de novia y mi corazón por las mentiras de Jian Sijing. Ahora lo vi apretar los puños visiblemente inquieto, pero intentando mantener la calma mientras explicaba. Esa mujer, Jian Sijing, la ha mantenido durante años. Ya está manchado. No te merece. Sentí una leve picazón en el pecho. Sabía perfectamente que su naturaleza no era tan apacible ni dócil. De lo contrario, jamás habría enviado a Cheng Su a causar un alboroto en mi boda. En mi vida pasada, jamás lo habría arriesgado todo para colocar mi cadáver en un ataúd de hielo, abrazándome cada noche. Ni habría llegado al extremo de llevar a Jian Sijing a la ruina total, paso a paso. En esa vida, solo había visto su incansable, casi desquiciada persistencia. Pero ahora, viéndolo tenso e inquieto, me pareció bastante interesante. Deliberadamente no respondí, pues quería observarlo un poco más. Pero no soportó el silencio. Como si se decidiera, acortó la distancia en 2 pasos rápidos, con sus brillantes ojos fijos en mí. Vine hoy a preguntarte, ¿aún cuenta lo que dijiste ayer, que querías casarte conmigo? Nunca llegó a escuchar mi obvia respuesta. Claro que cuenta porque mi abuelo, recién llegado del campo de entrenamiento, lo echó sin pensarlo antes de que pudiera hablar. Aunque anoche mi abuelo me había dicho que podía casarme con quien quisiera, él seguía siendo quien era. Si yo podía adivinar sus pensamientos, él sin duda podía adivinar los míos. Por culpa de Jian Sijing, se había vuelto desconfiado de todos los hombres que me rodeaban. Y tras probablemente oír rumores sobre lo ocurrido fuera de las puertas hoy, debió de haber averiguado el resto. Así que incluso Xiaoyu, a quien antes admiraba en cierta medida, fue tratado con frialdad. Incluso usó la excusa de que un matrimonio con la familia real no podía tomarse a la ligera y requeriría más discusión, despidiéndolo cortésmente. Solo después de llevarme de vuelta a la finca y cerrar las puertas con pestillo, me lo recordó. Nunca te fíes de las palabras de un hombre al pie de la letra. Como si olvidara que justo anoche en la residencia Jian, señalé directamente a Xiaoyu y le dije en voz alta que quería casarme con él, incluso le pregunté si estaba dispuesto. Sabía que mi abuelo solo se preocupaba por mí. Temía que volviera a elegir a la persona equivocada, así que quería poner a prueba a Xiaoyu un poco más. Así que seguí su ejemplo y me quedé tranquilo en casa. Planeaba esperar a que se calmara y luego enviar a alguien con una carta para Xiaoyu por la mañana. Pero antes de que amaneciera, llegó Jian Sijing. Saltó el muro para entrar. Me recordó años pasados, cuando en mi cumpleaños trepaba la tapia con vino para ser el primero en celebrar conmigo, 1 hora antes que todos. Así que cuando apareció de repente en mi patio esta noche, ni siquiera me sorprendí. Lo que no esperaba era que me dejara inconsciente sin decir palabra. Cuando desperté era muy de noche. En la habitación desconocida, la luz de la lámpara parpadeaba y danzaba. En el rincón en sombras, el rostro de Jian Sijing permanecía oculto a la vista. Me incorporé y tardé un buen rato en despejarme. En cuanto me vio despierto, Jian Sijing dio un paso adelante como si tuviera prisa, extendiendo la mano para tocarme. Me aparté. Se quedó paralizado con la mano colgando en el aire, con innumerables emociones reflejadas en sus ojos. Para alguien que no supiera la verdad, podría haber parecido que yo era la despiadada. En mi vida pasada, porque lo amaba, creía que poseía innumerables virtudes. Pero ahora, viéndolo así, solo me pareció risible. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Joven general Jian, irrumpir en mi residencia y secuestrarme así, es una auténtica osadía. Su garganta se contrajo. Retiró la mano con la mirada perdida. Son Li, antes hiciera lo que hiciera, al menos escuchabas mi explicación. No puedo creer que pudieras cambiar tanto en una sola noche.
¿Tú también recordaste algo? Sus palabras me sobresaltaron, su significado era confuso. No me atreví a responder a la ligera. Pero no parecía esperar una respuesta, su boca se curvó levemente y su voz se tiñó de amargura. Una vez tuve un sueño. En él nos casábamos. Pero después te perdí. Te busqué durante mucho tiempo y finalmente te encontré junto a Xiao Yu. Su tono era suave, pero para mí sus palabras fueron como un trueno en un cielo despejado. Mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos se dispersaron. Solo una idea rugía en mi mente, él también había renacido. Antes de que pudiera descifrarlo, su mano se abalanzó hacia adelante, agarrándome la barbilla, obligándome a sostener su mirada. Sus ojos ardían, mitad calor, mitad locura. Son Li, ¿fue porque en nuestra vida pasada Xiao Yu te arrebató y luego lo amaste? ¿Es por eso que en esta vida rompiste nuestro compromiso para elegirlo? Respiré hondo con el pecho apretado. Él fue quien me traicionó 2 veces, quien me abandonó sin dudarlo y sin embargo, allí estaba, hablando como si yo fuera la infiel. La ira estalló aguda y ardiente. Reí con frialdad. Jian Sijin, me abandonaste 2 veces. ¿Y ahora finges devoción? ¿No te parece repugnante? Se estremeció pues claramente no esperaba tales palabras. Luego soltó una risa baja, impregnada de silenciosa tristeza. Así que tú también has renacido. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Así que tú también. Esas palabras prácticamente confirmaron mi sospecha. Podía suponer que mi renacimiento estaba ligado a las 9000 reverencias de Xiao Yu en el camino eterno. Pero Jian Sijin. ¿Por qué había renacido él también? La inquietud se apoderó de mi pecho. Antes de que pudiera pensarlo bien, su voz volvió a sonar casi suplicante. Son Li, esta vida no es como la anterior. Esas cosas aún no han sucedido. ¿Podemos empezar de nuevo? Empezar de nuevo. La frase era risible. En mi vida pasada, lo amé de verdad. Creía que él también me amaba, porque una vez me sacó a escondidas de la ciudad para ver las doradas arenas de la frontera, porque una vez me acarició la cabeza y me llamó niña con cariño. Pero cuando mi primo Suxiang y yo salimos de la ciudad y fuimos secuestrados por bandidos, solo tuvo que resistir un poco más para salvarnos a ambos. En cambio eligió a Suxiang y me dejó en la guarida de los bandidos. Esa fue la primera vez que maté a un hombre. Aunque luché para salir con vida, mi reputación quedó destruida. Sintiéndose culpable prometió casarse conmigo, y lo hizo. Pero en nuestra noche de bodas, su concubina vino a causar problemas. Cayó la noche y él se sentó solo en la cámara nupcial, bebiendo toda la noche. Desde ese día, nunca más me tocó. En mi vida pasada, si me hubiera quitado el velo de novia esa noche, quizás habría atravesado su corazón y habría terminado todo antes. Pero entonces mis ojos estaban ocultos por la seda, y mi corazón asfixiado por sus mentiras. No fue hasta que Suxiang forjó un edicto imperial, destruyendo a la familia Son y enviándonos a la muerte, que la verdad comenzó a salir a la luz. Me dieron una copa de veneno y unos meses después, trajo a casa a una mujer que se parecía a Suxiang en 7 u 8 partes. La tomó como concubina y pasaba todas las noches en sus aposentos. Incluso cuando ambos fuimos capturados por soldados Kun en el paso del Anju, al recibir 2 flechas a la vez, se abalanzó sobre ella, solo para cortar la flecha que la dirigía. Al igual que la primera vez, me abandonó sin dudarlo, dejando que la flecha me atravesara el pecho, que el comandante Kun me abriera la cara con furia y que muriera. Todo esto había sucedido, y él también lo recordaba con claridad, pero aún así se atrevía a hablar de empezar de nuevo. Risible. Se me escapó una risa amarga. Jian Sijing, sigue soñando. Mis palabras le ensombrecieron el rostro. Como un loco me atrajo hacia sus brazos y me mordió los labios con fuerza. El dolor se agudizó y el sabor a sangre me llenó la boca. Se apartó un poco con los ojos inyectados en sangre. Así que te enamoraste de Xiao Yu después de todo. Pero Song Li, no lo olvides, soy tu esposo. No te preocupes, cuando los mate a todos podremos. No terminó. Una flecha silbó a través de la puerta, obligándolo a esquivarla. El choque del acero resonó afuera. Una voz gritó desde el otro lado de la puerta.
El príncipe ya había liderado a sus tropas para asaltar este lugar. Un momento después, Xiaoyu irrumpió. En cuanto Jian Sijing lo vio, su expresión cambió. Su Alteza puede que pertenezca a la familia real, pero no puede entrar a la fuerza en una casa privada. Xiaoyu no respondió de inmediato. Su mirada se posó en mí, y al ver la mancha de sangre en mis labios, se quedó sin aliento y se le marcaron las venas de la frente. Su voz era fría como el hielo. Por orden del general Son, estoy aquí para recuperar a la señorita Son, quien ha sido secuestrada. Esta no es una casa particular, es la guarida de un bandido. Dicho esto, blandió su espada directamente hacia Jian Sijing. Jian Sijing tomó una hoja del armero y bloqueó el golpe. Se abrieron paso entre choques hacia el patio, el acero resonando bajo la luz de la luna. Ambos habían sido discípulos de mi abuelo, sus habilidades eran muy parecidas y ninguno de los dos conseguía la victoria. Salí sin que nadie me viera y recogí una espada que estaba en el suelo. Tras probar el peso con algunos golpes, me moví sigilosamente detrás de Jian Sijing. La hoja le atravesó el hombro antes de que siquiera se girara. Son Li, ¿quieres matarme? Empujé la espada 1 centímetro más con voz fría. Sí. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Quería que supiera lo que se siente tener una flecha en el pecho. Sentir cómo la vida se le escapaba, segundo a segundo. Mi respuesta lo dejó atónito. Poco a poco su voz se suavizó, sus ojos temblaron. Solías amarme. Sonreí con suficiencia. Estoy seguro de que Jiansu te lo dijo, si te vuelvo a ver, no me contendré. Inclinándome para que solo él pudiera oír, susurré. ¿Aún quieres empezar de nuevo? ¿Sabes cómo morí en mi vida pasada? Una flecha en el pecho, dolió lo suficiente como para matarme. Su rostro se contorsionó con los ojos abiertos por la sorpresa, la incredulidad y el arrepentimiento. Tras un largo silencio murmuró como un poseso, lo siento, pero no te preocupes, te vengaré. Una vez que lo haya hecho, podremos volver a ser como antes. Cierto. No respondí. Solo después de que lo escoltaron fuera me di cuenta de que mi cuerpo temblaba violentamente. No dudé al clavar la espada. Pero aún así, temía a la sangre. Desde la primera vez que maté a alguien, siempre lo había sentido. Ese rojo deslumbrante había atormentado mis sueños cada noche, filtrándose, sofocándome, negándome a liberarme. Ahora mis manos estaban resbaladizas con la sangre de Jian Sijing, brillante como el fuego, quemándome la piel hasta que el pánico me arañó el pecho. Las froté contra mi bata con frenesí, pero cuanto más me limpiaba, más sucias las sentía. Entonces una mano cálida y firme se cerró alrededor de la mía. Me sobresalté y miré hacia arriba, directamente a los ojos oscuros e insondables de Xiaoyu. Son Li, no tengas miedo, dijo en voz baja. Solo eso simple sin adornos, pero las palabras tenían una extraña carga, anclándome hasta que mi pulso se calmó y mi respiración se estabilizó. Solo entonces me di cuenta de que tras la calma de su mirada se escondía algo más, una emoción demasiado tenue para nombrarla. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en cada línea antes de detenerse en mis labios. Sin previo aviso, extendió la mano y me presionó suavemente la comisura de los labios. Respiré hondo sorprendida, y entonces se inclinó y me besó. En mi vida pasada, Xiaoyu también me había besado, pero yo ya estaba muerta. Mi alma flotaba arriba, observando como una extraña como él levantaba mi rostro frío y sin vida con un cuidado casi reverente. Presionando el más leve susurro de un beso en la comisura de mis labios, un roce de alas, y desapareció. Esto no era nada parecido. Esta vez no hubo dulzura. Me besó como para borrar el contacto de Jian Sijing, como para reclamar algo, como si necesitara demostrarse algo. Torpe, urgente, como si hubiera perdido el control por completo. No se quedó paralizado hasta que jadeé de dolor. Tras un instante, como si despertara de un sueño, me abrazó con fuerza y murmuró: lo siento. La palabra fue ligera, casi descuidada, pero su cabeza permaneció inclinada contra la curva de mi cuello, su aliento caliente sobre mi piel. Yo era quien acababa de escapar de un roce con la muerte, pero era su cuerpo el que temblaba con más fuerza que el mío. Aún así fue un beso, pero a diferencia de Jian Sijing, no sentí repulsión. En cambio, una pequeña y desconocida dulzura se agitó en mi interior.
Exhalé en silencio y levanté una mano para apoyarla suavemente en su espalda. Quizás fue ese toque lo que lo tranquilizó. Me abrazó un buen rato antes de soltarme por fin. Pero sus ojos aún ardían de rojo, su voz denotaba peligro. Como pensé, dijo, debería haberle clavado una espada. Entonces, casi como atraído por algo, se acercó y me susurró al oído, déjame matarlo, ¿quieres? Su voz era ronca, ligeramente temblorosa. Hablaba de asesinato, pero en el fondo oí algo más, un hilo de agravio, crudo y silencioso. Igual que en mi vida pasada, cuando me trajo de vuelta del campo de batalla, sus dedos fuertemente entrelazados con los míos, su voz ronca mientras preguntaba, ¿por qué no yo, Son Lee? ¿Por qué no me elegiste? En aquel entonces, ya no podía responder, solo escuchar mientras le hablaba al caparazón que había dejado atrás. Si fuera yo, nunca te abandonaría como él lo hizo. Pero, ¿por qué no te gusto? Si a quien amabas hubiera sido yo, qué bien habría sido. Era la primera vez que lo veía tan desprevenido. Entonces solo sentí sorpresa, nada más. Ahora al oírlo de nuevo sentí una extraña picazón bajo las costillas. Sabía bien que cuando hablaba de matar a Jian Sijin, no era una amenaza vana. Porque en mi vida pasada, después de mi muerte, se había vuelto completamente loco, escapando de su confinamiento para perseguir a Jian Sijin hasta el paso del Anju. No había podido matarlo. Y había regresado gravemente herido. En mi vida pasada, tras su regreso destrozado y ensangrentado, Xiaoyu había subido los 9000 escalones del camino eterno, arrodillándose en cada uno, inclinando la cabeza y rezando por el renacimiento de mi alma. Incluso entonces el simple hecho de observar desde lejos me había dolido el corazón. Ahora, aunque era un príncipe, Jian Sijin seguía siendo subdirector general de la corte. Matar a un hombre de semejante rango era alta traición. No quería que Xiaoyu se arruinara por mí, así que negué con la cabeza y le dije en voz baja, el asunto entre Jian Sijin y yo, lo resolveré yo mismo. Se quedó quieto con la mirada fija en mí, como si sopesara algo. Tras un largo momento sonrió de repente. Muy bien. Mientras sea tu decisión, la acataré. Pero la verdad, aunque había dicho que me encargaría de Jian Sijin, no tenía ningún plan. Lo conocía desde hacía tantos años, pero me di cuenta de que nunca lo había entendido del todo. Incluso cuando dijo te vengaré, no estaba seguro de a qué venganza se refería. Temiendo que causara problemas, envié inmediatamente gente a vigilar la finca de Jian. No esperaba que tras huir esa noche Jian Sijin no regresara jamás a Liangzhou. Durante más de medio mes, nadie lo había visto. No fue hasta que llegó un despacho militar urgente que supe la verdad. Jian Sijin se había confabulado con el ejército Kun, traicionando a la corte, atacando el paso del Anju y preparándose para marchar sobre la capital. La noticia conmocionó a todo Liangzhou. No solo la gente común, incluso mi abuelo estaba asombrado. Nadie imaginó que Jian Sijin se convertiría en un traidor. Pero al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que quizás se debía a que muchas cosas habían cambiado en esta vida. En mi vida pasada, antes incluso de que Jian Sijin y yo nos casáramos, la corte ya estaba sumida en la agitación. El príncipe Xiao Jun fue asesinado en el camino mientras colaboraba en las labores de socorro. Poco después el ejército Kun lanzó un ataque repentino contra el paso del Anju, rompiendo las defensas. Mi abuelo fue incriminado y mi primo Su Xiang fue utilizado por otros para presentar un decreto imperial falso, lo que llevó a que mi abuelo y Xiaoyu fueran acusados de movimiento de tropas no autorizado. Toda la familia Song fue purgada, y a Su Xiang se le ordenó envenenarse. Nada de esto en esa vida tuvo que ver con Jian Sijin. Pero en esta vida, la corte no había conocido una agitación tan grande. El príncipe Xiao Jun solo llevaba unos meses con una enfermedad leve. Su Xiang no se había casado con el príncipe Xiao Kang, sino con el sexto príncipe Xiao Shan. El que se descubrió en connivencia con los Kun fue Xiao Kang, despojado de su título. Sin embargo, de alguna manera, Jian Sijin se había convertido en el traidor, siguiendo al ejército Kun. A pesar de los cambios, algo seguía igual. Mi abuelo seguía decidido a enviar tropas para liberar el paso del Anju, incluso sin un decreto imperial. Solo que esta vez, antes de que pudiera partir, Xiaoyu lo había atado. Oí que Xiaoyu había ordenado que mi abuelo no fuera desatado hasta que terminara la batalla. También oí que desde el momento en que lo ataron, mi abuelo no dejó de gritar,
maldiciendo a Xiaoyu por abusar de su autoridad, desafiar las órdenes militares e incluso jurando que algún día lo mataría a golpes. Pero el mocoso que tenía en la boca ya se había ido, liderando tropas hacia el paso de Lanyu. Xiaoyu se había ido con tanta prisa que ni siquiera me dejó una despedida. Solo llegó un cuadro en su lugar. El papel tenía años con los bordes amarillentos por el tiempo. Mostraba a una joven con una túnica verde, galopando por un bosque de ciruelos en flor, con una sonrisa radiante como la luz del sol primaveral. En la parte inferior de la pintura, había 4 pequeños caracteres inscritos: la primera vez que conocí a Son Li. En cuanto vi esas palabras, el corazón me dio un vuelco. Porque recordaba claramente que en ese bosque de ciruelos, a quien conocí en aquel entonces era Jian Sijin. La primera vez que vi a Xiaoyu fue en un banquete que mi abuelo ofreció a viejos amigos. Lo recordaba vívidamente. Tenía 11 años. Un viejo amigo de mi abuelo, que pasaba por Lianzhou con su familia, fue invitado a un banquete. Fue allí donde conocí a Xiaoyu. No sabía que era un príncipe. Su comportamiento entonces no se parecía en nada al de ahora, tranquilo, reservado, retraído, tímido. Cuando su abuelo materno lo animó a llamarme hermana, se sonrojó y no pudo hablar. En ese momento me acababa de caer de un caballo en el bosque de ciruelos, me golpeé la cabeza contra una roca y quedé ciego temporalmente. Estaba de muy mal humor. Así que solo aparecí en el banquete un rato antes de regresar a mi habitación, sin siquiera verle la cara con claridad. No fue hasta el otoño siguiente, cuando llegó de la capital a Lianzhou como discípulo de mi abuelo, que me familiaricé más con él. Pero incluso después de años de conocernos, nuestra relación seguía siendo distante. En mi vida pasada, mi mayor impresión de él fue la noche antes de mi boda con Jian Sijin, cuando, borracho, comedido pero infaliblemente educado, me llamó por mi nombre y me dijo con dulzura que debía ser feliz. Lo recordaba con claridad. Pero ahora, al contemplar esta pintura, una sospecha descabellada, casi absurda, surgió en mi mente: quien me había salvado en el bosque de ciruelos aquel año, llevándome de vuelta a la ciudad, había sido Xiaoyu, no Jian Sijin. Una vez que la idea arraigó, se desató como una inundación, imparable. No pude esperar más. Esa misma tarde monté un caballo veloz y cabalgué directo al paso de Lanyu. La distancia entre Lianzhou y Lanyu no era mucha. A lo largo del camino, aparecieron cada vez más refugiados. Al cruzar la frontera de Lanyu, mi vista se llenó de sangre. La tierra estaba teñida de rojo por todas partes. Los cadáveres yacían esparcidos por el campo de batalla. Había visto campos de batalla antes. Sabía lo terribles que podían ser. Pero incluso preparándome para ello, verlo de nuevo me dio escalofríos. Antes incluso de llegar al lugar de la lucha, el choque del acero me llegó en el viento. El nudo de miedo en mi pecho se agudizó. Espoleé a mi caballo, pero no me atreví a entrar en la refriega. En cambio, rodeé el perímetro buscando desesperadamente a Xiaoyu. Por fin, lo vi, enzarzado en un combate con Jian Sijin. Para entonces Xiaoyu estaba empapado en sangre. Jian Sijin se acercó a su oído, diciendo algo que no pude oír. Entonces, sin previo aviso, le clavó la lanza en el hombro. El sol brillaba sin piedad, pero en mi mente era como si un trueno hubiera hendido el cielo. Cuando vi que el cuerpo de Xiaoyu empezaba a desplomarse, reaccioné por instinto, tensando mi arco y disparando una flecha directamente a Jian Sijin. Mi puntería nunca había sido precisa, pero esta vez la flecha lo alcanzó. Desafortunadamente la distancia era demasiado grande. La herida era superficial. Arrancó el asta, giró y me clavó una mirada asesina. Pero en cuanto me reconoció, la incredulidad brilló en sus ojos. Destrozó la espada de un enemigo de un solo tajo y cargó contra mí como un loco. Apretando los dientes, rugió: ¿tanto me odias? ¿Solo por Xiaoyu me quieres muerto? La sangre lo cubría de pies a cabeza, como un demonio del infierno más profundo. Una sola mirada me helaba la sangre. Sin embargo, no sentía miedo. Sosteniendo su mirada, dije lentamente, pronunciando cada palabra: sí. Te quiero muerto. Volví a levantar el arco disparando otra flecha, pero esta vez, mi agitación me hizo perder la puntería y la flecha se desvió. La apartó sin esfuerzo, acortó la distancia y me sujetó la barbilla con fuerza, obligándome a enfrentarlo.
¿Sabes, gruñó, por qué en nuestra última vida nos enviaron al paso del Anju? ¿Por qué el ejército Kun atacó de repente? ¿Por qué justo en el momento en que estábamos en desventaja, Xiaoyu apareció y te llevó? Fue porque la batalla en el paso del Anju fue obra suya. Lo planeó desde el principio para arrebatarte de mí. Rechinaba los dientes audiblemente al escupir cada palabra. Me mordí el labio y guardé silencio. Pero él no se detuvo. Y más. En nuestra última vida, el falso decreto imperial que Susion usó para destruir a tu familia Son, orquestado por el príncipe Xiao Kong, para derrocar a Xiaoyu. Son Li fueron Xiaoyu y su clan quienes realmente te arruinaron. Déjame matarlo y te vengaré. Algunas de sus palabras no carecían de lógica. En su vida anterior, tras el edicto falsificado de Susion, mi abuelo fue ejecutado, Xiaoyu fue degradado y el príncipe Xiao Kong, convenientemente, se convirtió en el mayor beneficiario, nombrado rápidamente príncipe heredero. A primera vista parecía bastante plausible. Pero mi abuelo y Xiaoyu conocían los planes de Xiao Kang desde hacía mucho tiempo. Y aun sabiendo que era un camino a la muerte, habían optado por movilizar tropas, porque la corte podía esperar, pero el pueblo no. Un día de retraso significó la pérdida de miles de vidas. Antes de su ejecución, mi abuelo había dicho, como hombre de la familia Son, nunca me he arrepentido de mi decisión. Toda mi vida ha estado dedicada al pueblo de Deyu, a la paz bajo el cielo. Y Xiaoyu fue quien heredó ese testamento. Nunca se arrepintió. Así que en esta vida eligió ese camino. Si Jian Sijing pretendía abrir una brecha entre nosotros, debería haber encontrado una excusa mejor. La idea me arrancó una fría sonrisa. Así que esta es tu razón para traicionar a la corte, para aliarte con el Kun. Si ese es el caso, entonces realmente espero que seas tú quien muera aquí hoy. Mis palabras parecieron tocar la fibra sensible. Sus ojos se oscurecieron, su rostro se retorció en algo feo. Traicioné a la corte. ¿Crees que yo quería esto? Fue Xiaoyu quien me obligó. ¿Sabes siquiera lo que ha hecho? Y aún así lo defiendes. Entonces de repente su tono cambió, se suavizó, casi como una súplica. Todo lo que he hecho, Son Li, lo he hecho por ti. Ya no puedo volver atrás. Volvamos a como éramos antes. Por favor. Su expresión era tan absurda que solo pude reír. Lo miré fijamente con voz aguda y deliberada. Para mí, dices. Entonces, ¿por qué cuando Susiang y yo fuimos secuestrados por bandidos, la salvaste y me abandonaste? Por mí. Entonces, ¿por qué cuando tu concubina favorita y yo fuimos capturados por los Kun, la salvaste y me abandonaste? Con cada palabra, el rostro de Jian Sijing se endurecía, pero no me detuve. Mi mirada se clavó en él como una espada. Jian Sijing, dime, cuando me caí del caballo en el bosque de ciruelos, ¿de verdad fuiste tú quien me atrapó? Esta vez, se quedó paralizado. Su tez pasó de pálida a una blanca espectral. Sus ojos se abrieron de par en par con un destello de pánico, y tras un largo instante, sus labios temblaron mientras susurraba. Tú lo sabes. Lo entendí todo al instante. Toda mi vida creí que fue él quien me salvó ese día. Tenía solo 11 años y estaba de mal humor porque mi padre había roto la promesa de volar cometas conmigo. Me marché solo, furioso, hacia el bosque de ciruelos más allá de la ciudad. No le había dicho a nadie a dónde iba. Solo quería preocupar a mi padre lo suficiente como para que dejara sus deberes y se fuera a buscarme. Pero el destino tenía otros planes, mi caballo fue picado por abejas, se encabritó y se desbocó. Yo era pequeño entonces, demasiado débil para sostener las riendas. En el instante en que me lanzaron, pensé que moriría. Pero no fue así. Una sombra voló hacia mí, envolviéndome en un abrazo feroz. Rodamos por el suelo, deteniéndonos solo cuando él me protegió. Estaba conmocionado pero vivo. En algún momento de la caída, mi cabeza golpeó una roca y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, estaba colgado sobre su espalda. Había perdido la vista, solo un campo de oscuridad por el golpe en la cabeza. Pero pude ver que era joven, no más alto que yo, y permaneció en silencio todo el camino. Tenía demasiado miedo de hablar, solo sollozaba en silencio. Una vez, cuando mi mano rozó su hombro derecho, sentí una mancha húmeda, y respiró hondo, ocultando su dolor.
Debió de estar herido al salvarme. Pero por mucho que le pregunté, no respondió. Me llevó hasta las puertas de la mansión Son y se escabulló sin decirme su nombre. Pensé que nunca lo encontraría. Un año después, vi una cicatriz en el hombro de Jian Sijing. Nunca dudé más. Le pregunté y como no lo negó, me permití amarlo sin dudarlo. Me entregué ciegamente a ese amor. Pero desde el principio, me equivoqué. Ahora al ver su rostro de pánico vi la verdad al descubierto. Su voz ronca buscando una explicación. Son Lee, lo siento. Al principio quise negarlo. Pero para entonces ya me había enamorado de ti. Fui egoísta. Y después cada vez que me mirabas con esa mirada ardiente, llena de amor, solo me recordaba que amabas a otra persona. Cuanto más me amabas, más dolía. Me preguntaba, si amara a alguien más, ¿sentirías este dolor también? No quería oír ni una palabra más. La espada escondida en mi manga brilló en mi mano y se clavó en su pecho. Se quedó mirando aturdido con la sangre manándole en la boca. Incluso al caer murmuró, lo lamento de verdad. Yo también recé en los escalones eternos. Me acerqué con mi voz baja y fría en su oído. Jian Sijing, yo también me arrepiento de haberte amado. Después de eso, no le di ni una sola mirada. Recogí una lanza caída y entré al campo de batalla sin dudarlo. Nunca había luchado en un campo de batalla. En 2 vidas, la única persona que había matado fue durante mi captura por bandidos, y esa vez, solo había miedo y desesperación en mi corazón. Pero ahora, solo quería abrirme paso entre las filas Kun y alcanzar a Xiaoyu. Con mis escasas habilidades marciales, no esperaba sobrevivir lo suficiente para alcanzarlo. Pero los refuerzos llegaron antes de lo que imaginaba. Justo cuando irrumpí en la refriega, llegaron Su Xiang y el sexto príncipe, con un decreto imperial para movilizar a las tropas. El curso de la batalla cambió casi al instante. En menos de 1 hora, los Kun fueron derrotados y obligados a retirarse. Los vítores estallaron como un trueno. Me tambaleé hacia Xiaoyu, y solo cuando sentí su cálido aliento en la mejilla, la piedra que sentía en el pecho finalmente se aflojó. Estaba gravemente herido. Más allá de la lanza que le había atravesado el hombro, una larga herida le recorría el hombro hasta la cintura. Sabía de medicina. En mi vida pasada, siempre que Jian Sijing resultaba herido, lo atendía, le preparaba su medicina, le vendaba las heridas, hasta que mis manos aprendieron el oficio de memoria. Pero incluso con esa familiaridad, al desatar la ropa de Xiaoyu, sentí una opresión en el pecho. No solo por la herida reciente en su espalda, sino porque entre todas las cicatrices, había un lugar, en su cintura, donde la piel estaba impecable e intacta. En mi vida pasada, después de que Jian Sijing me abandonara para salvar a su concubina, el Kun me cortó un trozo de piel de la cara en venganza. Para cuando Xiaoyu me encontró apenas estaba consciente. Mi alma ya se había desprendido de mi cuerpo, y solo podía observar desde afuera mientras yacía en ese sueño eterno y silencioso. El médico había dicho que mi herida solo podía curarse con piel humana fresca. Para todos los demás, era obvio que no tenía salvación. Pero Xiaoyu le creyó al charlatán. Sin dudarlo un instante ordenó un trozo de piel sin cicatriz de su propia espalda para injertarlo en mi cara. Pensé entonces, ¿cómo podía alguien ser tan tonto? Había soportado el dolor en silencio con los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada, sin emitir ningún sonido. Yo me moría preguntándome solo cómo podría corresponder a tal lealtad. Ahora, el cielo me había dado otra vida, otra oportunidad para pagárselo. Esta vez, sus heridas fueron demasiado graves y no despertó durante varios días. Temí que la fiebre se lo llevara, así que permanecí a su lado sin salir durante días. A la 7ª mañana al despertar descubrí que, de alguna manera, me habían trasladado del pequeño sofá a la cama grande. Xiaoyu se sentó a mi lado, entrelazándose distraídamente con un mechón de mi cabello. Al verme despierta, sonrió suavemente con los ojos entrecerrados por la calidez. Mi hermana está despierta. Esa palabra, hermana, me resultaba tan familiar. Igual que en mi vida pasada, cuando me abrazó y la susurró en voz baja. Debería haberme dado cuenta antes. Desde la primera vez que me llamó así, desde el momento en que ató a mi abuelo y se encargó de liderar el rescate en Lanyu,
incluso cuando me preguntó si realmente lo había elegido. Debí haber adivinado que él también había renacido. Pero el caos me había arrastrado de una crisis a otra, y la idea nunca se había arraigado. Suspiré queriendo preguntarle si aún le dolían las heridas. Pero de repente dijo, lo siento. La disculpa me sobresaltó. Antes de que pudiera responder, continuó. La batalla en el paso del Anju fue orquestada por el príncipe Xiao Con. Él coludió con los Kun. Jian Sijing nunca traicionó a la corte. Fui yo quien falsificó la carta bajo el sello del gran príncipe, atrayendo a Jian Sijing al Anju. No se contuvo. Paso a paso explicó cómo había engañado a Jian Sijing, e incluso admitió abiertamente que pretendía matarlo. Quizás pensó que me enojaría, porque mientras pronunciaba esas palabras, su mirada permaneció fija en el dosel de la cama, sin atreverse a mirarme. Tenía las manos apretadas y la respiración entrecortada, como si intentara reprimir algo en su interior. Al verlo así, mi corazón se ablandó a pesar mío. Unos días antes de Labios de Susión, había oído que el príncipe Xiao Con había escapado del Ministerio de Justicia y se había unido a los Kun para rebelarse. En cuanto lo oí, supe que había sido obra de Xiao Yu. No era el hombre inofensivo y gentil que aparentaba. En realidad, era preciso y despiadadamente calculador. Había previsto la traición de Xiao Con, su alianza con el Kun. Había previsto las ambiciones de Jian Sijing de derrocar la dinastía. Incluso había previsto que alguien llegaría con un edicto imperial y tropas para intervenir. Y quizás también había previsto este momento, que yo me enojaría y que intentaría hablar de ello. Así que tomó la iniciativa de revelarlo todo, jugando con la fragilidad, demostrándome su confianza. Me llamó hermana suavemente, luego me atrajo hacia sí, presionando su cabeza contra mi hombro. Hermana, me duele la herida, abrázame. Igual que en su vida anterior, cuando se desolló y soportó el dolor, murmurándome esas mismas palabras al oído. No pude contener el escozor en los ojos, las lágrimas se me escaparon. Suspiré, me incorporé y solté un mechón de cabello de sus dedos, mirándolo fijamente. Parecía disgustado con mi gesto, pero solo frunció el ceño levemente sin atreverse a moverse. Xiao Yu. Lo dije en voz baja, levantándole la cara con ambas manos para que me mirara. Parpadeó apretando los labios con fuerza, y tras una larga pausa, respondió, MMM. Quería decirle que en su última vida, mi alma había permanecido a su lado durante muchísimo tiempo. Quería decirle que tal vez como él, yo también había renacido. Quería preguntarle si realmente había sido él quien me salvó en el bosque de ciruelos aquel día. Quería preguntarle por qué había guardado silencio, dejándome confundir a otro con mi Salvador durante tantos años. Pero al final, todas las preguntas se condensaron en una sola. Aquella vez que me preguntaste si hablaba en serio cuando dije que quería casarme contigo. Se quedó paralizado. Sus ojos se iluminaron con una esperanza tan frágil que casi dolía mirarla. Con cuidado preguntó, ¿es cierto? Me incliné y acerqué mis labios a los suyos. Al apartarme al ver su expresión de asombro, sonreí levemente. Es cierto. Nos casaremos, Xiao Yu. Historia paralela. Cuando Susiang trajo el vino, Xiao Yu finalmente me liberó. Mi esposo en esta vida estaba cerca, observándonos con ojos llenos de anticipación. Pero Susiang no pareció darse cuenta. Me entregó una petaca y se guardó otra. Echó la cabeza hacia atrás, dio un largo trago y preguntó. Oí que el príncipe Xiao Yu también rezaba en los pasos eternos. Al decirlo, su mirada se desvió brevemente solo una vez, hacia el sexto príncipe Xiao Chan. El sexto príncipe con su hermoso rostro se iluminó de inmediato, sonriendo con inocente deleite. Susiang también notó cómo sus labios se curvaban en una suave sonrisa, una expresión muy distinta a la del día en que había llevado el falso edicto imperial, con el rostro abatido por la tristeza. Con solo esa mirada, lo comprendí todo. Resultó que los hermanos de la familia Xiao, por muy diferentes que fueran en temperamento, compartían un rasgo, la estupidez. Retiré la mirada, suspirando suavemente. Sí. Él también rezaba allí. A Susiang no le sorprendió mi respuesta, pero frunció el ceño levemente y dijo en voz baja, hermana, los pasos eternos no son un lugar para rezar por el renacimiento.
Me sobresalté, pero ella inmediatamente volvió la mirada hacia el sexto príncipe, suavizándose. El Buda no salva a todos los seres, solo causa y efecto. Todos los lazos, buenos o malos, son solo partes del mismo ciclo kármico. El renacimiento puede no ser más que lo que imaginamos. Todo lo que tenemos ante nosotros puede ser solo una ilusión. Cuando el vínculo nace da fruto, cuando termina, regresa a la nada, solo flores en un espejo, la luna y el agua. Aunque sus palabras no eran infundadas, no quise pensar más en ello. Exhalé suavemente, levanté mi botella de vino y brindé por ella. No importaba si el renacimiento era real, o si era solo un reflejo onírico. El vino en mi mano era real, la persona frente a mí era real, y los sentimientos en mi corazón eran reales. Eso era suficiente. Cuando Xiaoyu me propuso matrimonio, el despliegue fue increíblemente grandioso. 180 cofres con regalos de compromiso, casi la mitad de los que Jian Sijing había traído para pedirme matrimonio. Los exhibió por medio Liangzhou, como si estuviera decidido a anunciarlo al mundo. Después de todo, yo era la mujer que había interrumpido una boda, pero al final, me convertí en la que más apreciaba, su consorte predilecta. Y como todas las mujeres con las que se casaría en el futuro, la fecha de nuestra boda se fijó con prisa. Al principio el abuelo seguía furioso por la detención, con la intención de esperar más. Pero Xiaoyu se había preparado meticulosamente. El día de la propuesta, llegó con los regalos de compromiso y un edicto matrimonial con el sello del príncipe heredero. El día de la boda, 16 kilómetros de flores frescas adornaban el camino. No tuve que esperar mucho. Regresó a la cámara nupcial oliendo a vino. Cuando me levantó el velo, su expresión se congeló por un instante. No sabía si era por la bebida, pero sus ojos estaban rojos mientras me miraba fijamente un buen rato antes de parecer despertar. Hermana, siento que mi vida es un sueño. No dije nada, solo me puse de puntillas para darle un beso ligero en los labios y luego me aparté. ¿Y ahora qué? ¿Sigue siendo un sueño? Contuvo la respiración y sintió calor en los ojos. Sin poder contenerse, me abrazó y bajó la cabeza. El calor en mi oído era su respiración, cada vez más rápida. Lo sabremos con certeza mañana. Sí. Mañana diremos si esto fue un sueño. El resplandor de la linterna roja brillaba con fuerza. La noche era larga. Y esta vida, interminable. El fin.